Muy buenas noches amigos, hoy vamos a aprender a trabajar con los multímetros. Quédense en este video que le va a ser de mucha ayuda. Comenzamos. Curso sobre usos del multímetro. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clown. Los multímetros son herramientas especializadas en medición electrónica y en electricidad. Como pueden apreciar, este es uno de los multímetros más sencillos. Sin embargo, esto no significa que sea un mal multímetro, simplemente es sencillo. Y lo que me da mucha risa es que hay muchas personas que compran multímetros de más de 1000 pesos o de más de $100 y solo los utilizan para medir corriente directa, corriente alterna, resistencia, probar continuidad y hasta ahí. Ahorita vamos a ver, primero que nada quiero mostrarles o presumirles este multímetro. Este multímetro tiene más de 15 años de uso y una de las particularidades que tiene, aquí lo voy a prender, miren, todavía funciona perfectamente, ahí está prendido. Ahorita tiene más de 2 años que no le cargo su batería. Este es un multímetro que yo modifiqué poniéndole unas baterías recargables de celular y un conector para celular. Aquí lo pueden apreciar, las baterías y el conector. Y aquí está, este multímetro todavía funciona. Se preguntarán ustedes por qué tiene estas puntas de agujas, y es lo que vamos a explicar a continuación. Tuneando el multímetro. Cuando ustedes compren un multímetro de este tipo, voy a sacar mi cajita con sus cosas. Aquí tengo todo. Cuando ustedes compren un multímetro de estos, va a venir con unas puntas como las que están viendo aquí. Y estas puntas tienen un cable muy delgadito. Aquí pueden ver el cable o el filamento que trae un cable de multímetro estándar. Lo primero que tienen que hacer con estos multímetros es cambiarles el cable y les voy a explicar por qué. Se supone que estos multímetros están hechos para medir alto voltaje. Se pone en esta escala el multímetro y está listo para hacer mediciones de más de 10 amperes. Sin embargo, si hacen mediciones de más de 10 amperes con este cable, se van a quemar las manos, porque el filamento, aquí tenemos cable de fuente de poder, que es el que le vamos a aplicar en esta ocasión. Este es un cable de fuente de poder que está hecho para más de 600 voltios. Aquí pueden ver el filamento de este cable contra el filamento que viene de fábrica, y es una gran diferencia. Y cuando las personas tienen aplicaciones de electrónica y electricidad, casi nunca van a utilizar ni la medición de 10 amperes ni la medición de alto voltaje. Sin embargo, si van a hacer mediciones para medir, por ejemplo, resistencias, todo esto es medición de resistencias. Y cuando hagan medición de resistencias con este alambre, sinceramente les va a marcar una medida errónea, porque va a generar inductancia y va a generar resistencia por el mismo filamento. Entonces este cable no sirve y vamos a crear un cable para nuestro multímetro. Para eso lo único que tenemos que hacer es cortar los cables de fábrica, y estas son las puntitas que vienen en nuestro multímetro. Lo único que tenemos que hacer, esta es la punta que viene, cortamos el cable y ya lo podemos abrir de esta forma. Aquí está una punta y aquí está la otra punta, y tenemos este cable. Voy a soldar estos cables y ahorita regresamos. Soldando los cables. Aquí vamos a soldar y desoldar nuestras puntas nuevas para nuestro multímetro. Primero agregamos un poquito de estaño a cada punta. Luego lo vamos a recortar un poquito más. Quitamos la punta vieja.
Metemos el cable, una punta, y simplemente vamos a soldar las puntas nuevas. Ahí quedó ya soldada la punta, vamos a soldar la otra y regresamos. Aquí tenemos ya nuestras puntas perfectamente terminadas y con un cable de muy buen conductor. Este cable es de fuente de poder. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de silicón caliente, nada más para sellarlo de las terminales y que no tenga tanto movimiento. Perfectamente pegadito, así como está aquí. Y ahora vamos a continuar. Ya tenemos listas nuestras puntas perfectamente preparadas para cualquier trabajo de electricidad o de electrónica. Yo con este multímetro he sacado trabajos carísimos y también he sacado muchísimos proyectos que ya han visto en algunos videos. Lo primero que vamos a hacer es estañar estos dos cables. Ya los tenemos perfectamente estañados. Y se preguntarán ustedes, ¿qué pasa si ya cortamos estas terminales o conectores? Y lo que vamos a hacer para asegurar una buena lectura es desarmar nuestro multímetro. Lo desarmamos y vamos a soldar las terminales directamente al puerto COM, que es el de voltaje normal, que llega hasta 750 o 1000 voltios de corriente directa, y al puerto común. Esta es la terminal negativa y esta es la terminal positiva. O si no quieren batallar, podemos hacer esto nada más: un agujerito, otro agujerito. Si no quieren echar a perder las puntas, entonces puerto COM, le damos la vuelta y soldamos. Y a este también lo voy a usar en este. Muchos se preguntarán para qué sirven las medidas en alto amperaje. Yo tengo 15 años trabajando con multímetros y sinceramente nunca las he utilizado, o las he utilizado muy poco, o utilizo una pinza para alto amperaje, una pinza de inducción, pero casi nunca utilizo multímetro. Voy a soldarlas y regresamos. Ya quedó nuestro multímetro perfectamente soldado con sus terminales. Aquí simplemente pueden limpiar el exceso de plástico para que no se vea tan feo. Y pues aquí está su batería otra vez. Yo les recomendaría que si quieren trabajar con un multímetro a gusto, simplemente le hagan un circuito de carga como este, que se compone solamente de un diodo, una entrada para cargador de celular y dos baterías. Este multímetro tiene más de 2 años que no lo conecto a cargar y funciona perfectamente. Y pues aquí tenemos el otro multímetro, ya vamos a cerrarlo para comenzar a hacer mediciones y aprender lo básico del multímetro. Probando transistores. Ya tenemos listo nuestro multímetro y vamos a trabajar con él. La primer tipo de prueba que podemos hacer con un multímetro es probar transistores NPN o PNP. Para ello lo único que necesitamos hacer es ubicar en el transistor el colector, la base y el emisor según los diagramas, colocarlos en la base del multímetro y utilizar la escala. Cuando insertemos este tipo de transistor, nos debe de indicar una lectura. Este no lo está haciendo porque está quemado. Mediciones de voltaje.
Ahora vamos a trabajar con lo más frecuente, que es medir voltaje o corriente alterna. Esta es la corriente alterna. Aquí pueden ver el símbolo. Para medir voltajes de más de 750 voltios lo ubican aquí, pero para medir voltajes de corriente de casa de 110, si están en México existe 110 y 120. Si no quieren quemar el multímetro, siempre ubíquenlo en 750 voltios. Y aquí tenemos nuestras puntas nuevas. Ahí está conectado el multímetro en corriente alterna y vamos a enchufar a la corriente. Ahí tenemos 112 voltios, 113 voltios de corriente alterna. Vamos a hacer medición de corriente directa. Este es un rectificador pulsante que sirve para cargar baterías de autos. Pueden ver el video en la descripción. Ahora vamos a medir corriente directa. Si no estamos seguros de qué corriente estamos midiendo, siempre vamos a utilizarlo en 200 voltios o en 1000 voltios. Si estamos midiendo baterías de automóviles, lo podemos utilizar en 20 voltios. Ya tenemos conectado el dispositivo en corriente directa y vamos a ver qué voltaje nos arroja nuestro rectificador pulsante. Ahí tenemos 101 voltios de corriente directa en nuestro rectificador de tipo pulsante. Estas serían las dos mediciones básicas de energía eléctrica y de corriente. Por ejemplo, a los mecánicos automotrices un multímetro les sirve muchísimo, porque por ejemplo lo pueden poner en corriente directa en 20 voltios y saber si una batería tiene una buena carga. Por ejemplo, esta tiene 12.25 voltios, que es una carga baja que podría servir para arrancar un automóvil. Pero también con esto el mecánico automotriz puede conocer cuando un cargador o un alternador está funcionando, ya que en cuanto enciende el carro debe de arrojarle una medida de 13.5 voltios, ya que estará cargando la batería. Pero también con las pinzas de prueba o la medición de continuidad puedes saber si el alternador está abierto o si el alternador está abierto de sus bobinados. Con la simple continuidad, pone una punta en la salida de la corriente y otra punta en la entrada del positivo del alternador y le tiene que arrojar continuidad el bobinado. Otro uso importante que le podemos dar al multímetro, vamos a ponerlo en 20 voltios de corriente directa, es localizar cuál es el positivo y el negativo de un cable. Por ejemplo, aquí tenemos esta fuente de poder, vamos a conectarla y si la ponemos en el negativo, que es este, y el positivo, que es este, nos va a arrojar que nos está arrojando 19 voltios y 15 voltios, así como lo están viendo aquí. Pero si conectamos la fuente al revés, es decir, el cable positivo en el negativo y el cable negativo en el positivo, nos va a decir que tenemos menos voltaje. Eso quiere decir que estamos conectando los cables al revés. Esto sirve para localizar cuál es el cable positivo y negativo en una fuente y conectarlos adecuadamente. Continuidad, prueba de diodos y bobinados. Ahora tenemos una de las pruebas más útiles para un multímetro, que es ubicar la continuidad de un circuito, y también sirve para comprobar un diodo. Por ejemplo, aquí tenemos el cátodo y el ánodo de un diodo y lo conectamos y estamos viendo que no hace conductividad completa, sino que simplemente arroja una lectura. Pero si lo volteamos, no marca absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el diodo funciona perfectamente. Esto sirve para comprobar cuando un diodo está quemado o abierto.
Ahí está perfectamente nuestro diodo funcionando, deteniendo el flujo de la corriente en una sola dirección. También sirve para, por ejemplo, ubicar la continuidad en un circuito y buscar la pista del mismo. Esta es una de las funciones más utilizadas en un multímetro. Continuidad, prueba de bobinados y transformadores. Por ejemplo, para hacer pruebas de continuidad o usar el medidor de continuidad, se puede utilizar para probar transformadores. Y pues hay dos formas de probar un transformador. La forma peligrosa, que es hacer esto. Esa sería la manera peligrosa de probar un transformador. Y la forma segura e inteligente es tomar nuestro multímetro y probar la continuidad del transformador. Aquí está el devanado secundario, que está caliente todavía, y se toma el multímetro y nos tiene que arrojar una lectura. Ahí está. Esto significa que el transformador funciona. Y lo mismo se hace con el devanado primario. Se toma el transformador y se conecta en el devanado primario de esta forma, y ahí nos está arrojando continuidad. Esto significa que las bobinas están en perfecto estado. Esa sería la forma de probar un transformador. Por ejemplo, si quisiéramos crear alto voltaje o simplemente probar la bobina de un automóvil, lo único que necesitaríamos es un relevador con un capacitor de platinos y lo conectamos, y ahí estamos viendo la corriente circulando por nuestro foco. Es una corriente de alrededor de unos 10.000 voltios, no es una corriente muy mortal como la de un microondas, pero ahí está funcionando perfectamente. Esa sería la forma incorrecta o peligrosa de probar una bobina. Pero también podemos utilizar nuestro multímetro en escala de prueba de continuidad. Lo conectamos y ahí estamos viendo que nos arroja una lectura de continuidad, pero aquí nos va a arrojar. Ahí estamos viendo que la bobina nos está arrojando continuidad. Esto significa que la bobina funciona, y así es como se prueban las bobinas. Medición de resistencias. Y la otra sería para medir las resistencias. Cuando ustedes quieran medir una resistencia normal, lo pueden utilizar en 200K y simplemente colocan la resistencia para que les arroje la medida. Y como ya pusimos unos cables de mejor calidad, la medida para la resistencia va a ser la idónea. Por ejemplo, una de las funciones muy importantes también de un multímetro es medir resistencias. Si ustedes no saben cómo manejar los colores de las resistencias, que muchos técnicos no las sabemos de memoria, lo que tienen que hacer es bajarse una calculadora de Android, o también existen las tablas para aprendérselas de memoria. Y por ejemplo, vamos a tomar esta resistencia que tiene gris, rojo, dorado y dorado, y aquí la pusimos ya gris, rojo, dorado, dorado. Nos indica que es una resistencia de 8.2 ohms con una tolerancia del 5%, que sería aproximadamente 9.1 o 9.2 con todo y su tolerancia. Así que tomamos el multímetro, aquí lo tenemos, lo tomamos y vamos a ver qué medida nos arroja. Ahí está, 9 ohms. Lo que quiere decir que esta resistencia está en buen estado a pesar de ser reciclada. Y ahora vamos a ver qué resistencia es esta, y tenemos que los colores son, y nos indica que es una resistencia de 61 ohms con una tolerancia del 5%.
Vamos a medirla y a ver qué medida nos aparece. Las resistencias y todos los componentes electrónicos a medir y probar deben de estar desmontados de las placas. Ahí está, miren, 0.52 ohms, lo que quiere decir que esta resistencia también está en buen estado. Medición de amperaje o corriente circulante. Esta otra función de nuestro multímetro se utiliza para medir la tensión que circula en un circuito o el amperaje. Sin embargo, para medir este tipo de cosas necesitaríamos tomar este tipo de multímetro y hacer un corte entre los dos cables o hacer el circuito de alimentación, es decir, ponemos en esta punta, por ejemplo, el motor o el circuito que vayamos a alimentar o que tengamos para alimentar, y en este lado ponemos la fuente de poder o la batería, y aquí pondríamos el tipo de alimentador. Déjenme ver si consigo un motor para que vean. Por ejemplo, para medir la tensión en un circuito con nuestra función de amperímetro, lo que necesitamos es tomar un motor o un elemento de consumo. Por ejemplo, aquí está este ventilador que vamos a activar, y aquí nos dice que su consumo es de 0.1 ampere o 0.11 amperes por 12 voltios. Nosotros queremos saber si es cierto, y pues aquí está funcionando. Entonces tomamos nuestro amperímetro, pero la lectura nos da mejor lectura en 200. Ese es el consumo. Esta función de amperaje se utiliza mucho, por ejemplo, en los técnicos de celulares y en los técnicos de televisiones para localizar algún tipo de PLC, algún tipo de transistor o algún tipo de IC integrado de power, para localizar los cortos de IC power, ya que cuando uno de estos circuitos se conecta en una tarjeta de celular o en una motherboard de computadora o en una tarjeta de televisión o de un dispositivo electrónico y te marca que tiene consumo aunque esté apagado y conectado, quiere decir que hay un cortocircuito que está quemando la tarjeta. Para eso es muy útil la función de los amperímetros. Despedida del vídeo. Pero para seguir haciendo pruebas ya sería de ustedes. Esto es el conocimiento básico en el manejo de un multímetro. Voltaje directo, voltaje alterno y también las resistencias, continuidad. Gracias por ver este video y ya saben, estamos en contacto. Hasta pronto.